Y el versículo de hoy es Efesios 6:12, que dice: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Y entonces explica todos los elementos de la armadura de Dios. Lo que vamos a rescatar aquí en esta lectura, en este detalle, es que nuevamente ahora el mismo pasaje nos está invitando a que no tomemos el asunto de forma literal. El pasaje está invitando a que consideremos: no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados y potestades, contra autoridades, dominios sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Esto no es algo literal, así que tiene que ver con un asunto simbólico. Es algo real, pero es un asunto simbólico, es algo que no se va a ver reflejado en cuestión de nuestros sentidos. No es algo que podemos tocar, ver u oler. Y eso es algo muy importante, porque cuando empezamos con esos detalles, la lectura del pasaje nos empieza a llevar al punto en el que digamos: tu lucha no es contra tu prójimo. Ese sería el mensaje base, o esa sería la frase base, la consistencia de la meditación de hoy. Tu lucha no es contra tu prójimo. Tu lucha no es contra quien está delante de ti. Tu batalla no se libra contra esa persona delante tuyo. Y yo incluiría allí a la persona que está delante tuyo cuando estamos frente al espejo. Tu lucha no es contra tu propio cuerpo. El ataque no tiene que ir contra tu propio cuerpo, el ataque no debe ser hacia tu propia persona, del mismo modo que no debe ser hacia tu prójimo. La batalla que estás librando no es material. Pero no tomaríamos esto en cuestión del concepto de guerra espiritual para hablar acerca de demonios o de espíritus, o para hablar acerca de una posesión o ataque de todo esto que se reflejara en el cosmokratos de este pasaje, esa palabra, el cosmokratos. Y fíjense que son palabras tan comunes. Nosotros incluso podemos imaginar el significado si leyéramos la Biblia en griego y encontráramos esa palabra. Es contra un cosmokratos, no es contra un ser vivo, no es contra una persona. Que la lucha no sea contra carne y contra sangre. En la meditación de hoy tiene que ver con el hecho de que nuestra batalla se libra de forma mental. El día de hoy meditaríamos atravesando esa puerta de interpretación. La lucha no es contra las personas, sino contra lo que estas personas reflejan hacia nosotros mismos. Esa lucha tiene que ver con lo que estas personas reflejan. La invitación del pasaje de Efesios 6:12, que dice: no estamos luchando contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, en Efesios 6:12, no tiene que llevarnos demasiado lejos. No estoy negando que existe esta lucha, no estoy negando la presencia de espíritus o la guerra espiritual, etc. Pero en la meditación de hoy, aunque no cancela eso, nos invita a tomarlo de otra manera, a considerar el hecho de que también lo podemos ver este pasaje para salud mental, para higiene mental, para salud o sanidad emocional. Considerar siempre y tratar de recordar que la lucha no es contra sangre y contra carne. Mi lucha no es contra mi prójimo. Mi lucha es contra lo que ese prójimo representa. Mi lucha es contra lo que esa situación está representando. Esto nos ayudaría
a tratar de ver las situaciones que atravesamos como con el símbolo del espejo. Pensar que las demás personas a mi alrededor pueden ser un reflejo de mí misma. Es una herramienta que puede ayudarme a la introspección. Durante esta jornada, durante esta serie de mensajes en línea, de interpretación en línea, si tienen algún comentario, por favor lo pueden poner para que podamos profundizar también con su propio punto de vista, por favor. El mensaje del espejo es que todas las personas a mi alrededor pueden representar algo de mí, que no son otra persona sino un espejo de mí misma. Cada uno podemos identificar personas que por alguna razón no podemos compartir con ellas. ¿Por qué no podremos compartir con ellas? ¿Qué es lo que reflejan? Sobre todo cuando no está demasiado claro por qué razón nos caen mal o no podemos pasar tiempo con ellos. ¿Qué están reflejando de nosotros mismos? ¿Qué es lo que sucede? Que se provocan ciertas emociones en nosotros. No tener lucha contra sangre y contra carne es saber que nuestro malestar no tiene que ser con quien nos está atendiendo en la ventanilla, que nuestro malestar no tiene que estar necesariamente relacionado realmente con los símbolos de autoridad, con un maestro, con una maestra. Yo no sé si ustedes vieron un video en el que una madre de familia se queja con una maestra y le hace un video en el que atentamente le explica todas las circunstancias bajo las que está viviendo esta persona. Es una especie de ejemplo en el que podemos ver reflejado el Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra algo que está más allá de lo material, contra principados y potestades. La madre se queja, yo podría decir que amargamente, a menos que sea muy común que su lenguaje lo exprese de esa manera, pero ella muestra todas las tareas que ha tenido que imprimir, que se le han enviado. Ella con sonidos de fondo en el que los perros ladran y los niños hacen ruido, dice: no tengo tiempo para esto, tengo que hacer lo otro, me tengo que dedicar a aquello, los niños no se cuidan solos, estos son tareas y tareas y tareas y tareas, esta mancha que hay aquí en estas hojas es de mole, es de comida. Y esta mujer se expresa de una manera tan amarga. Y aunque en el video ella se expresa dirigiéndose a una maestra, la sangre y la carne, en realidad, si miras el video con atención, lo que yo puedo encontrar en realidad en este video no es una queja hacia la maestra. La mamá tuvo que encontrar alguna manera de explotar. Y explotó frente a la maestra. Había muchas cosas en toda la descripción de esta mamá que no tenían que ver con la maestra, que la maestra no había provocado, y sin embargo, el asunto de enfrentarse a la escuela en casa, a la escuela en línea, a distancia, y ella ejercer una responsabilidad con la que no contaba, todo aquello que se le venía sumando, las tareas del hogar, la atención, porque hasta dice, y el marido que no trabaja y que no me apoya. Fíjense la cantidad de cosas que ella menciona, se puede hacer una lista en este video. Y de todas estas cosas, la única que tiene que ver con la maestra es la tarea. Y sin embargo, la mamá ha juntado todas estas cosas y lo que dice es: no necesito esto como extra. Y revienta. Y como lo último que recibe de todo lo que está experimentando es una pila de hojas impresas con tarea, revienta allí. Nosotros a veces reventamos también de esa manera. La gente suele reventar, la gente suele explotar y agredir verbal o físicamente de una manera impresionante, y en la que nosotros podemos ver acumulados muchos otros asuntos, como por ejemplo cuando en una pareja
alguna de las dos partes o las dos partes van dejando pasar por alto esto que ha sucedido y aquello otro que les decepciona y lo van dejando pasar y no dicen nada y no dicen nada, lo cual no es saludable. Y no dicen, se lo aguantan, ok, se la dejo pasar, bien, 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 bien. Y parece que realmente no representa motivo para discusión o para hablar claro y firme. Pero en algún momento la gota que derrama el vaso se va a presentar. A veces es con esa pareja, con esa misma persona, y a veces es con otro. Supongamos que alguien va dejando pasar el asunto con su pareja y se las va juntando y se las va juntando porque negarlo o dejarlo pasar no lo desvanece, solamente lo guarda, lo almacena. Ahí está, sobre todo si sí nos provocó malestar o si en realidad o si realmente no estuvimos de acuerdo. Nos provoca ese malestar, así que es necesario hablarlo, pero no se habla. Entonces va sucediendo y sucediendo y sucediendo. Otra vez no lavó el coche y otra vez dijo que iba a traer y que iba a limpiar la alacena y no lo hizo. Y otra vez la toalla en el piso y otra vez no ha hecho y otra vez se ha tardado en hacer esto, se ha tardado en hacer lo otro, se ha tardado y lo vamos acumulando. Entonces esa persona que va acumulando todos esos detalles con su pareja después va a pagar algo en ventanilla y la persona se tarda en ventanilla o la persona no le atiende como era esperado o tiene que aguardar y allí revienta la persona. ¿Cuándo rayos alguien me va a atender en este lugar? Reventando de un modo en el que parece ilógico que reviente. ¿Es una exageración? Pues parece una exageración. Si es una exageración hablando de que revienta de momento simplemente porque tardaron en atenderle, no se trata de que tarden en atenderle. Igual que Noemí Martínez, terapeuta, nos dice, no solamente debemos enfocarnos o hablar de la gota que derramó el vaso. Tendríamos que mirar hacia más atrás, observar bien el vaso y considerar cuáles fueron las otras gotas que fueron llenando el vaso. ¿Qué fue aquello que fue llenando el vaso, que fue llenando el corazón de malestar? De modo que reventáramos todo eso con una gota. Una gota no debería derramar un vaso. Una gota no debería ser capaz por sí misma de hacer que algo se derrame. ¿De qué se tratan las otras gotas que fueron llenando una a una el vaso? Entonces, este asunto de no permitir que nuestro corazón se cargue, de no permitir que nuestra mente se agote, acumulando y almacenando, para que después esto reviente como un closet atiborrado. La invitación es a observar hacia adentro qué es aquello que ha ido llenando poco a poco el corazón, que no hemos ido hablando, o qué es aquello que no está acumulándose, pero que fue un evento importante en nuestro pasado, en nuestra experiencia pasada, para saber por qué estoy reaccionando de esta manera ante esta situación. Es que no sé qué me pasó, sobre todo ahí en esos detalles, no sé qué me pasó, no sé por qué reaccioné de esa manera, no me imaginé que yo pudiera hablar así, no pensé que yo tenía este vocabulario, no sé de dónde saqué esa palabra, la sacamos de adentro. Porque nuestra lucha no es contra sangre y contra carne. Nuestra lucha no es contra la persona que tenemos delante nuestro, sino contra todo aquello que esa persona representa. Voy a dejar de lado o voy a dejar de fuera las situaciones en las que nuestra lucha de hecho sí es contra carne y contra sangre, como cuando estamos en una situación de violencia y hay que ponernos a salvo. Nuestra lucha entonces sí es contra carne y contra sangre. En una guerra también, o en un ataque, en una agresión física o lo que sea, vamos a dejar afuera todos los detalles en los que de hecho sí es un ataque físico y hay que ponerse a salvo. No invitaría a una persona que está siendo agredida física, sexualmente, o está siendo atacada y decirle, no, mijo, tu lucha no es contra sangre, contra carne, perdona, ponte en calma, empieza el diálogo con ese agresor. No, ponte a salvo,
ponte a salvo, defiéndete, pero trato de hablar acerca de las situaciones en las que nuestra lucha puede ser analizada. Y podemos hacer una pausa antes de soltar la primera agresión verbal, antes de soltar el primer ataque con herramientas mentales o herramientas emocionales, como por ejemplo aplicar la ley del hielo, dejar de hablarle a alguien sin razón, desaparecernos, castigar a la persona con juegos mentales o con violencia psicológica. Todo eso. Nuestra lucha no es contra sangre y contra carne. Nuestra lucha tiene que ver con algo más profundo. Tiene que ver con por qué estoy reaccionando de esta manera. ¿Por qué ante esta dificultad reacciono con estas palabras? ¿Por qué siempre que sucede esto en particular lloro? Me da mucho sentimiento y lloro. ¿Por qué sobre este tema no me gusta que se hable en casa? ¿Qué memorias son las que me provocan mi malestar? Cuando veo a otra persona y esta persona está experimentando lo que sea en la vida o dice lo que sea y me molesta. ¿Por qué me molesta? No tener lucha contra sangre y contra carne tiene que ver, sino contra principados, contra potestades. También tiene que ver con el asunto que se está viviendo de violencia en nuestras sociedades a partir de la cuarentena por coronavirus, en la cual nosotros nos vamos a dar cuenta de que se aplica el no tenemos lucha contra sangre y contra carne. Nuestra lucha no debe ser contra carne y contra sangre. Es una invitación a parar la violencia que está viviendo nuestra sociedad, en la cual nos hemos llenado de criticaderas a las demás experiencias de vida, sobre todo que no nos ha tocado vivir nunca y nos sentimos con autoridad para hablar sobre ellas, sobre situaciones que no nos ha tocado vivir. La violencia que ha experimentado el sector salud en nuestras sociedades, que por lo menos en nuestro país es tan visible. Yo no he visto este asunto en noticias internacionales, pero en nuestro país, en México, estamos experimentando una situación de violencia contra el personal de salud, en el que no pueden estar en la calle con sus uniformes, porque son atacados por gente lanzándoles cloro, agresiones verbales, personas de las que hemos leído o he escuchado que se les ha pedido no regreses al edificio si viven en un edificio de departamentos, en una vecindad. No vuelvas acá porque acá viven ancianos, viven niños, debes entender, gracias por tu servicio, pero no vengas, no regreses a tu hogar. Estudiantes de medicina que estaban viviendo en hogares, rentando habitaciones y a los cuales se les ha echado a la calle. Este tipo de violencia que está experimentando el sector salud es un asunto que también nos llama atención hacia Efesios 6, versículo 12. Nuestra lucha no debe ser contra sangre y contra carne. En ese caso, por ejemplo, la lucha no tendría por qué ser en contra del personal de salud. ¿Qué es lo que hay dentro de ti que provoca esa violencia? ¿Cuál es la raíz de ese temor, de esa paranoia, de ese miedo al contagio, de esa desinformación? La desinformación finalmente, que no es algo material que podamos percibir con sentidos, es lo que está provocando, es hacia donde nuestra lucha tiene que dirigirse. En ese sentido, nosotros estamos acercándonos a Efesios 6:12 con nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, sino contra principados y potestades, fuerzas espirituales del cielo, las que tienen mando, autoridad, dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. La lucha entonces se redirige. La invitación de Efesios 6:12 es: tu lucha no es contra tu prójimo. El asunto no, la guerra no se lleva a buen término o no se está ejerciendo de manera positiva la batalla atacando a tu prójimo. La batalla no se libra bien lanzándole cloro a la enfermera o a la doctora.
La batalla no se está librando bien si lo echas de casa. La batalla no se está librando bien si reaccionas de modo impulsivo. La batalla no se libra bien si tu ataque es contra tu prójimo, contra una persona que está experimentando la misma situación, una persona que en realidad más bien debería ser tu aliado, porque lo es, porque está trabajando de esta manera en primera fila. Y ver todavía noticias acerca de agresiones contra personal de la salud nos está reflejando aún que no tenemos en cuenta este detalle. Mi lucha no es contra mi prójimo, mi lucha no es con mi semejante, sino contra algo que yo necesito analizar, que necesito mirar con detalle, porque no es algo físico, no es algo de carne y de sangre. Mi lucha no es contra mi semejante, mi lucha tiene que ver, en realidad, en el ejemplo que acabo de dar, con la desinformación. Si voy a librar una batalla, tendría que ser informándose, conociendo. Por eso, la reacción lógica de las personas que han sido agredidas y del sector salud, cuando se expresan en videos, aparte de que solicitan que se termine esta violencia, es decir, por favor, ven, vuélvete voluntario, para que sepas cómo nos protegemos. Ajá. Esta frase que nos han agregado en el comentario es muy importante. Other people struggling are not your enemy. Toda la gente que está a nuestro lado batallando también no es nuestro enemigo. Puede o no ser tu aliado, pero definitivamente no es el enemigo. Las personas que también están batallando con esta situación no son nuestros enemigos. Y hay que considerar que entonces por eso se hace ese tipo de invitación que tiene tanta lógica. Ven, hazte voluntario, voluntaria, para que veas que el uniforme que tú me ves portar no es el uniforme que tengo delante de las personas enfermas. Yo misma merecería el cloro, podrían decir que me lances el cloro, si yo me acerco al sector de la gente contagiada con COVID con este mismo uniforme. ¿Qué clase de protección es esta? Yo misma me lanzaría el cloro, me escupiría a mí misma si estuviera trabajando de esta manera tan desprotegida. Este uniforme que tú ves no se ha expuesto al contagio de COVID. Y si se hubiera expuesto a contagio, a infección del virus, ¿no estaría más expuesta que la ropa que tú traes? Que el carro en el que tú vas, el contagio que se ha hecho por la necesidad de seguir saliendo, ¿no sería mucho mayor? Yo también estoy batallando, no soy tu enemigo. Ven y hazte voluntario, y no es como un reto violento de decirle, ven para que veas lo que sientes, no. Es una manera de decir, la lucha es contra la desinformación, ven y aprende. Hazte voluntario si de verdad estás alentando la desinformación, diciendo que no existe, que es un invento, que es para controlarnos, que qué sé yo. Ven y hazte voluntario. Enfréntate a la realidad como se está viviendo, porque tu lucha no es contra tu prójimo, contra el sector salud no debe ser contra eso, tu lucha debe ser contra la desinformación, en este ejemplo. En el ejemplo anterior del video de la mamá estresada, que me tocó mucho, pues soy maestra de primaria, entonces pues a uno le toca, ¿no? Pero vi el video y no pude sentirme ofendida. Me dio risa y pena por la señora. Fue como tuvo que reventar de algún modo. Y si no tenía la oportunidad de hablar bien con sus hijos o de hablar bien con el esposo, ayúdame, o lo que sea, reventó con la maestra, con video y todo, para la posteridad. Su lucha no es contra la maestra, que también está luchando con escuela a distancia desde su casa también. Una maestra que probablemente también tiene hijos y también cocina mole y las listas se le ensucian. Es decir, es otra persona, es otra mujer como ella, como la mamá, que está enfrentando también la misma situación, pero la mamá no encontró el modo de hablar las cosas de otra manera, quizá por mucho tiempo, y el vaso se fue llenando y llenando y llenando, y una tarea más impresa,
una pila de trabajos impresos que muestra manchados de mole en el video son su manera de reventar y de decir auxilio, esto me supera. Pero fíjese que es muy interesante que el video va dirigido a la maestra. La mujer siente que su lucha es contra una maestra, contra una persona bajo la misma situación, otra persona que también está batallando, y sin embargo Efesios 6:12 nos sigue recordando: tu lucha no debe ser contra tu prójimo. Tu batalla es más profunda, los motivos de tu batalla son más profundos. No es contra tu prójimo, y no solamente dice que no es contra el prójimo, dice contra quién sí es, contra malignas fuerzas, contra fuerzas espirituales, contra fuerzas que tienen mando, autoridad y dominio. Esto también tiene mucho que ver. Muchas gracias Luis Manuel por traer esto a tema el día de ayer y que podemos incluir ahora hoy. Nuestra lucha no es contra nuestro prójimo, contra carne y contra sangre, en el sentido de la experiencia social que nosotros tenemos en nuestra modernidad. Nosotros vivimos el capitalismo. Vivimos el capitalismo y todos los avances sociales que éste ha proveído y todos los daños que ha causado el capitalismo. Y sin embargo, con la opresión del capitalismo y su zapato que a veces se siente en el cuello y que pesa, y que la gente no solamente experimenta en el proceso de cómo se mueve el dinero, en el proceso de cómo se maneja la sociedad, de modo que el capitalismo nos ha llevado al hecho de que haya gente enriqueciéndose a costa del empobrecimiento de otros. De la manera en la que hemos visto cómo el capitalismo nos ha llamado a voltear patas para arriba la estructura ideal que vemos reflejada, por ejemplo, en el relato del Génesis, en el que todos tienen lo que necesitan, en el que no falta nada y todo está en balance porque están cumpliendo con su propósito, con el propósito de su creación. Fíjense cómo, si vemos el relato del Génesis y metemos el elemento del capitalismo, el relato del Génesis 3, es decir, la caída o el pecado, la desobediencia, no tiene que ver con ser un relato en el que enseñamos a los niños y a los adultos que no desobedezcan a sus mayores porque luego ya ves lo que te pasa. O no es un relato en el que después vamos a meter en característica de tabú todos los asuntos sexuales, porque pues para empezar estaban desnudos y luego la serpiente y se tentó y ver el pecado del capítulo 3 en Génesis como si fuera algo sexual o algo que tiene que ver con obedecer o no obedecer a tus autoridades, nos deja el relato muy flojo, muy débil. Si nosotros lo viéramos por ese punto, incluso hasta nos parece una exageración que Dios lo saque del Edén. Pero si nosotros metiéramos el asunto del capitalismo como el motor que enciende el pecado en el Génesis, otro gallo nos canta. Si nosotros vemos ese asunto del capitalismo como un motor reflejado en el hecho de que el ser humano, como dice Génesis, el ser humano vio ese fruto que se le había sido prohibido y lo codició como una herramienta poderosa para darle poder, para darle autoridad, para hacerle semejante a Dios. ¿Y no ese es el asunto de quien se enriquece a costa de quien se empobrece? Ese es el asunto de codiciar los recursos naturales que son para todos y para todas, pero codiciarlos para mí. Y no para alimentarme, no para nutrirme. Leemos en el relato, leemos en Génesis, en ese relato, lo codició y lo vio como una herramienta que podía darle poder, que podía hacerle semejante a Dios. No leemos que dice de repente tuvo mucha hambrita y era el árbol más cercano y pues lo codició, pues tenía hambre y se lo comió. Eso no era un asunto de hambre. Como el enriquecimiento no es un asunto de hambre, es un asunto de acaparar, de tener
Ahí encontramos el símbolo original, si viéramos el relato como un relato de origen, de creación. Ahí vemos un símbolo por excelencia, en codiciar el árbol, el fruto prohibido, un símbolo por excelencia de un motor negativo para el capitalismo, para obtener, para acaparar, un símbolo por excelencia, un símbolo por excelencia de los monopolios, de las privatizaciones, de prohibirle a los pueblos que viven alrededor de un río que tomen agua de él porque lo compró alguna marca de refresco o de cerveza, o porque alguien lo ha privatizado para pasarlo por tuberías y cobrarle a la gente lo que tenía gratis en un río de agua corriente. Es lo que hacen los monopolios, es lo que hacen los comercios que pagan a precios débiles y de risa la materia prima a quienes los producen y después los cobran a altos precios, dañando a quien produce y a quien lo necesita después, alimentos de primera necesidad y sometidos al monopolio. La naturaleza sometida a la monopolización y a la privatización, enriqueciendo a unos y empobreciendo, privando a otros. Nuestra lucha no es contra esos otros, mi lucha no es contra mi prójimo, contra la persona que está batallando de la misma manera que yo. Pero entonces yo veo que le va un poquito mejor o un mucho mejor, yo veo que que está sonriendo, yo veo que está llevando su vida de manera más sencilla de la que yo lo estoy llevando, y entonces como que mi coraje es contra esa persona. No, mi coraje es contra el sistema, mi lucha debería ser contra el sistema. Pero como no los puedo invitar a levantarse en armas contra el sistema, y en realidad esa no es la invitación primordial, lo más importante tendría que ser entonces con mirar hacia adentro. Si no se trata de luchar y de derribar ahora mismo el sistema, en realidad sería como que Jesús estuviera siempre con una espada y empezando guerras. Jesús mismo entendió que la revolución completa tenía que ser mental primero, que la gente tenía que transformar primero su mente, que la gente tenía que mirar primero hacia adentro y mirar lo esencial, como decíamos el domingo pasado, con la paja en el ojo ajeno y la viga en el mío. ¿Qué es lo que es tan evidente? ¿Qué es lo que hay escondido detrás de esa rabia que me da contra mi prójimo? ¿Qué es lo que está escondido detrás de esa envidia, de ese malestar que me da contra mi prójimo? ¿Qué es lo que hay detrás de mi malestar frente al trabajo de otra persona, por ejemplo, en una ventanilla? Mi malestar contra las personas que cumplen su trabajo en el cuerpo policial y que tienen que armar los retenes, y las personas que en la puerta tienen que pedirte que uses el cubreboca, que estamos en fase 3, las personas que tienen que regresar a otra a su casa porque no tienen el permiso de estar afuera. Nuestra lucha, ¿por qué tiene que ser contra las autoridades inmediatas que tenemos? E inmediatas para hablar de los que están más cerca de nosotros y que están cumpliendo con su labor. ¿Por qué el video que lanza esta madre de familia es contra la maestra? ¿Por qué es a la maestra a la que le está diciendo que está siendo ilógica, irracional? Con palabras mayores, ¿saben? Pero estamos en horario familiar. La mujer levanta, revienta contra carne y contra sangre. Es decir, contra alguien igual a ella. Y si vemos este video y pudiéramos analizar en realidad contra quién debería ir este video. Son muchas otras más personas, pero revienta contra una maestra. Es la gota que derrama el vaso y nos vamos contra esa gota en lugar de todas las otras gotas que fueron llenando ese vaso. No hay que permitir, para empezar, que nuestro vaso se llene. El día de hoy, por ejemplo, y quizá hay gente que no sale en todo el día, que tiene la oportunidad de guardarse en casa y que debe hacerlo, teniendo esa oportunidad. Consideremos que no hay nadie con quien se pueda molestar. Hablemos de una persona una familia que es muy pequeña y que no hay oportunidad de que haya mucho malestar o mucha disputa por el control remoto o por quién debe lavar ahora
Y hablo de esto no porque piense simplonamente sobre la familia, sino porque no quiero hablar de detalles profundos. No quiero abrir cajas de Pandora, ni hablar de lo que no me ha tocado, y yo no soy mamá. Entonces no puedo hablar de la maternidad en cuarentena. Mis respetos. Pero consideremos que estando en casa tenemos ahora esta oportunidad de mirar hacia adentro. Y ya que no estamos bajo el ritmo habitual, incluso si están saliendo diario, porque están compartiendo con menos personas, muchos están en casa. Y si sales, si tienes que salir diario, si tienes que salir a conseguir la despensa, a excepción de los espacios que a veces se abarrotan y tienen que controlarse, hay cierto desahogo del fluir de gente en las calles, en los trabajos, ojalá que así sea. Y entonces hay más oportunidad en esta temporada en la que para bien o para mal hay un desahogo de compartir entre personas para mirar hacia adentro y no esperar a que mi vaso se derrame con cierta gota y mirar qué gotas puedo ir sacando de mi vaso y qué gotas puedo y qué herramientas puedo ocupar para impedir que gotas sigan cayendo en mi vaso. Porque si nosotros fuéramos el vaso, pues no tenemos mucho control como tal, pero vamos a ver el vaso como algo que nosotros controlamos, como nuestras emociones, que podemos modificar, que podemos transformar, que podemos moderar, como las memorias que tenemos de otras personas, como el hecho de cómo estamos recordando ciertos episodios de nuestra vida. ¿Qué episodios del pasado de nuestra vida merecen terapia? ¿Qué episodios del pasado de mi vida merecen ser contados? Y quizá no necesito ir a terapia, pero necesito el desahogo de decirlo, de platicarlo. ¿Qué situaciones del diario, no del pasado, pero del diario, me provocan malestar? Y tengo el derecho y la obligación por mi higiene mental de hablarlas, sin necesidad de reventar y de decir más adelante por estárselo guardando todo, tú nunca pones atención. Fíjese la diferencia entre eso, el tú nunca pones atención, la gota que derrama un vaso y lo fuerte que es decir eso. En lugar de ir sacando esas gotitas o de ir evitando gotas que vayan llenando mi vaso para que no se derrame y decir nuevamente te pido que los calcetines van en la canasta. Nuevamente te pido por favor que la música ya a esta hora de la noche no. Otra vez te voy a pedir que esto, que lo otro. Y hablarlo, dialogarlo. Dialogar las cosas que pueden ser dialogadas. Todas aquellas que parecen nimiedades. Y como estamos tan apuradas con otros detalles que seguramente tienen más prioridad que el hecho de dónde vayan los calcetines, los vamos dejando pasar. Pero el hecho de que reventemos en algún momento nos está indicando que sí importa. Que sí importa que se sigan las reglas de la casa, que sí importa que yo me sienta escuchada, que me pusieron atención y dijeron sí es verdad y es importante lo que dijo, calcetines en la canasta de la ropa sucia. Detalles que nosotros podemos ejercer en nuestra vida diaria. Cosas sobre las que podemos hablar, que quizá no tienen prioridad, pero que son gotas que van llenando los vasos. ¿De qué manera nosotros tenemos que enfatizar sobre cosas que antes no enfatizábamos porque nuestra rutina diaria era más agitada? Nuestro ritmo de vida era más rápido. Pero ahora que hemos pausado, que hemos frenado de forma obligatoria, ¿qué detalles estaban escapando en la rutina diaria y estaban llenando nuestro vaso y que ahora se pueden atender? Esto es observar el hecho de Efesios 6:12, de que mi lucha no es y no debe ser contra carne y contra sangre. Mi enemigo no es mi prole, mi enemigo no es mi pareja. Ya les dije que íbamos a sacar de tema el detalle en el que pueden parecer o pueden volverse sí enemigos, como cuando hay violencia doméstica o cuando hay agresión deliberada. Pero sacando eso, hablando de la rutina diaria, hablando de la lucha que no es contra sangre y contra carne. Cuando decimos que alguien saca lo peor de nosotros,
¿Qué es ese peor? ¿Y cómo podemos mirar hacia adentro? De modo que pueda transformar lo que hay dentro de mí, para poder establecer relaciones cada vez más saludables, o que mis relaciones que ya son saludables se mantengan así. El hecho de tener algo limpio no significa que con el uso diario, con el movimiento del viento y el polvo que entra eventualmente se ensucia de nuevo, aunque no lo haya usado para nada. Se empolva, se ensucia y hay que volverlo a limpiar, y entonces hay que pasar generalmente la escoba, el trapeador, por áreas de la casa que casi no se utilizan, pero de todas maneras, si las dejamos acumular, al cabo no lo usamos, ahí casi no pasamos tiempo. Si lo vamos dejando pasar, se va ensuciando a pesar de que no lo usemos. ¿Qué detalles hay en nuestra vida que quizá no hemos atendido durante una rutina rápida o un ritmo de vida acelerado y que ahora podemos atender? De modo que de esta experiencia de encierro, de esta experiencia de pausa, de freno, dentro y fuera de casa, podamos encontrar el beneficio de hacer también la pausa para mirar hacia adentro y ver qué de esas fuerzas, de esas energías que están dentro de mí y que necesito conocer y saber atender y que necesito poder definir, identificar, para que no hagan el daño, para que no me sirvan como herramienta que lastime y que después yo misma diga, no sé por qué reaccioné así, no sé por qué dije esas palabras, no era yo, imagínense. Nuestra lucha no es contra sangre y contra carne. Nuestra batalla no es contra nuestro prójimo. Tenemos que poner atención a de qué manera estamos viviendo en el sistema. Porque el sistema de por sí, el sistema en el que se desarrolla nuestra sociedad, es un sistema violento, es un sistema agresivo. Tenemos que ser conscientes y sinceros de que aunque hay mucha bondad moviéndose en nuestro sistema, el sistema de por sí está arreglado para beneficiar a unos y para dañar a otros, para dejar que algunos estén en calma y tranquilidad mientras otros se estresan y se agobian, para que nosotros veamos que si no podemos eliminar el sistema, del mismo modo en el que tenemos en Efesios, porque estamos en ese contexto de ese capítulo, quien escribe esta carta dice, esclavos y amos, esclavos obedezcan, háganlo con respeto y temor, amos, traten a los esclavos sin amenazas. El escritor, el autor de esta carta entiende que no hay para desarmar el sistema. La esclavitud sostiene la economía de esta cultura, de la cultura que recibe esta carta. Y entonces lo que puede tratar de hacer es invitar que de manera bilateral el esclavo y el amo vivan en calma, vivan en paz y se traten con dignidad. No importa que seas el amo, no importa que seas el esclavo. Es decir, si el sistema de por sí está fallando a tu alrededor, el sistema en el que vives está fallando, no dejes que el sistema se encarne en ti. Si el sistema es violento, no permitas que esa violencia te haga violento a ti. Si el sistema está siendo injusto, no permitas que se encarne en ti y tú ser injusto. Si no va a cambiar el sistema y no vamos a abolir la esclavitud hoy, que escribo esta carta, entonces por lo menos no dejes que ese sistema se encarne en tu sociedad, en tu micro sociedad, ahí en casa, donde están viviendo, donde están pasando el día con día, donde están luchando hacia un mismo objetivo. Igual que la madre de familia y la maestra, hacia un mismo objetivo. Educación en medio de la cuarentena. Igual que el personal de salud y la sociedad, hacia un mismo camino. Enfrentarse a este virus. Nuestra lucha no es contra carne y contra sangre. Estamos todos enfrentándonos a esta misma situación. Efesios 6:12, tu lucha no es contra sangre y contra carne. Nuestra batalla no es contra la persona que está a nuestro lado, batallando de la misma manera o batallando con la misma cosa, aunque de formas distintas.
Nuestra lucha es contra el sistema, sino para desarmar el sistema, para que el sistema no se encarne en nosotros, para que el sistema no se haga tan evidente que la amargura que se está viviendo a partir del sistema, a partir de la corrupción, a partir de la desigualdad y la violencia, no se encarne. Es la misma razón por la que el pueblo hebreo, cuando sale de Egipto, tiene que pasar por un proceso en el desierto de años de desintoxicación, de desarmar su mentalidad y rearmarla. Porque si hubieran pasado directamente de Egipto hacia la tierra en la que se iban a establecer, un mini Egipto es lo que íbamos a tener. Porque ese pueblo ha vivido sus años y sus generaciones en esclavitud. No sabe otra cosa. Al crear su nuevo mundo, al crear su propia sociedad, sin darse cuenta, estaría filtrando todo eso que aprendió y vivió y diciendo, he sido esclavo todos estos años, todas estas generaciones, ahora mismo yo me trepo, me pongo astuto, no le digo a nadie y cuando vengan a ver, soy yo quien está dirigiendo. Soy yo quien está viviendo a costa de otros. Ya nadie va a vivir a costa mía. Eso es establecer una sociedad con la amargura del sistema, del patriarcado, o con la amargura de la violencia que vivimos en el pasado, la amargura de las heridas que no han cicatrizado, y con esas amarguras establecer nuestra propia sociedad. Eso sería establecer nuestra lucha contra sangre y contra carne. Ahora van a ver quién va a ser el jefe. Ahora sí van a ver quién pisa a quién. Nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, es esa invitación para que si no estamos en la época o en la autoridad de desarmar el sistema, de desarmar el patriarcado en su totalidad, de desarmar el machismo en su totalidad, de desarmar el sistema económico en el que estamos viviendo, por lo menos evitar que esos sistemas se encarnen en nuestro hogar, se encarnen en nuestro corazón. Porque en el ejemplo que dábamos acerca del sistema económico, que se ve reflejado en Génesis 3, en cómo se codicia el fruto, no para alimentarse, sino para tener poder. En ese sentido, en ese ejemplo, cuando nosotros nos dejamos absorber y dejamos que este sistema económico injusto entre y se filtre en nuestra vida, nos vamos a encontrar entonces también creyendo en ese mismo sistema como tal, como si fuera la solución, como si fuera lo lógico, como si fuera lo necesario. Y nos damos cuenta de esto cuando leemos comentarios o vemos a las personas, las escuchamos hablar acerca de dar su voto, o de decir, por ejemplo, las feministas no me representan, ¿ok? Por ejemplo, de decir, si lo agreden en casa, si la agreden, se lo buscó. Algo debió hacer. De cierta manera tenía que ir vestida. Fíjense cómo el hecho de permitir que el sistema se absorba en nuestro ser y dejar que se filtre, nos va convirtiendo en defensores de quien agrede. Nos va convirtiendo en defensores del patriarcado, del machismo, de la violencia. Nos va haciendo defensores del sistema económico en el que vivimos, sea el que sea, y darle la razón al agresor. Ahí nos podemos dar cuenta de qué tan grave puede ser, de a qué nivel sistemas, el que sea, o situaciones, emociones desbordadas, las que sean, hemos permitido que se filtren en la manera en la que nosotros establecemos familia o establecemos comunidad con otros, la forma en la que nosotros establecemos nuestras propias relaciones, sean las que sean. Leímos en ejemplo en los versículos anteriores a todo esto, ya sean relaciones de tipo romántico o de pareja con los esposos o esposas, relaciones
de cuidado tan profundo y de amor como los que se tienen con la prole, con a quien se ha engendrado, esa relación de autoridad familiar, y con la relación de autoridad que no tiene que ver con lo familiar, con la sociedad, que está simbolizado aquí entre los esclavos y los amos. No hay que dejar que se filtre en nosotros, porque nuestra lucha no es contra sangre y contra carne. Mi lucha no es contra mi prójimo. Mi batalla no debe ser mi malestar, todas esas sensaciones que yo tengo en contra del otro. Habiendo sacado de por medio la situación, lo vuelvo a repetir, en la que de hecho sí hay violencia física y hay ataque y debo alejarme. Hay momentos en los que yo sé que simplemente tengo que protegerme, defenderme. La violencia física es notoria. No le voy a pedir a la persona que está siendo violentada, tu lucha no es contra sangre y contra carne, tú sabes, empieza el diálogo, para nada. Hay que ponerse a salvo. Pero quiero hablar acerca de esas gotitas, esos pequeños detalles en los que la violencia quizá no es tan evidente, pero estamos dejando que se filtre en nuestro ser y en el día a día, en ese sistema en el que vivimos, que es injusto, que invisibiliza a algunos y hace súper importantes y visibles a otros, que enriquece a algunos a costa del empobrecimiento de otros. Ese sistema en el que se le ha perdido la fe a las autoridades porque las mismas autoridades están involucradas. Ese sistema en el que se ha perdido la fe porque la gente sabe que aunque vaya a denunciar, no va a ser defendida del modo en el que necesita. Que si faltan pruebas, que si se bañó, que si... Bueno, tantas cosas. El hecho de tener el temor incluso de hablar. Porque la agresión es fuerte y la agresión ha sido fuerte. No es una agresión específica de ese momento, sino que ha vivido tanta violencia por tanto tiempo que la ha vuelto elemento natural de su vida. Se acostumbra a que le traten sin respetarle, se acostumbra a que le traten con violencia física, con palabras agresivas, se acostumbra a que le descuenten, y no podemos permitir que ese sistema corrupto, sea el que sea, y todas las emociones que el sistema corrupto provoca o el sistema injusto provoca en la sociedad, se filtre a nuestras familias. No podemos tratar a nuestra familia del mismo modo en que las autoridades o el poder que está sobre nosotros nos trata a nosotros. No podemos ser gente oprimida que después oprime. No podemos seguir alimentando, no podemos darle continuidad a esas cadenas de violencia en las que quien tiene más autoridad va hiriendo a quien tiene menos, o a quien está más frágil, o a quien tiene menos opción para moverse y para decidir. No podemos reproducir eso en casa, que nuestra lucha sí es contra eso, no contra sangre y contra carne, no contra mi prójimo, no contra mi pareja, no contra mis hijos o contra mis padres, no con mis compañeros laborales. No es la lucha contra las personas que están teniendo la misma batalla, que también están tratando de encontrar sanidad o solución en medio de la situación que se está experimentando. Mi lucha es tratando de evitar que la corrupción, que el sistema de injusticia se filtre a mi actualidad, o yo seguir repitiendo patrones también. Si nosotros habláramos, por ejemplo, de las situaciones de pareja, mi lucha no es contra los hombres, porque todos los hombres son iguales. No, mija o mijo, mi lucha no es contra sangre y contra carne, contra todos los hombres que son iguales. Mi lucha es contra energías, contra fuerzas espirituales del cielo, seguimos leyendo aquí. Mi lucha es contra algo más profundo que el hecho de que todos los hombres sean iguales. Mi lucha está frente al hecho de que los estoy eligiendo todos iguales. Por ejemplo, ¿qué patrones estoy repitiendo? ¿Qué personas estoy atrayendo con conductas aprendidas, no saludables? Y sigo atrayendo este patrón de personas.
Todos los hombres son iguales. Eso sería hacer mi lucha contra sangre y contra carne. Mi lucha no es contra todos los hombres. Mi lucha es algo más profundo. Es contra algo que está dañando desde el interior. Algo que aprendí y que tengo que desaprender. ¿Qué es lo que estoy atrayendo a mi vida? ¿Qué es lo qué características estoy atrayendo? Que pareciera que todos son iguales porque en realidad los estoy eligiendo a todos iguales. Ese es otro ejemplo. Mi lucha no es contra sangre y contra carne. Mi lucha no es contra la persona que se fue, o mi lucha no es contra la persona que estoy viendo delante mío y lo que refleja de mí misma. Mi lucha es contra cómo estoy manejando mis propias emociones. ¿Qué tan madura es mi inteligencia emocional? ¿Qué tipo de decisiones estoy tomando? ¿De qué personas me estoy rodeando? ¿O a qué personas yo estoy rodeando también? Con los asuntos mentales o emocionales que he tenido pendientes, que he dejado para después. Pues hoy es después. Hoy día es después. La cuarentena, la pausa, el freno que nos han metido al ritmo de vida que llevábamos antes de la cuarentena, es nuestro después. Después lo ibas a atender, hoy es ese después. Porque mi lucha no es contra sangre y contra carne. Para que mi lucha no sea contra carne y contra sangre, contra mi prójimo. Y cuando les digo, con esto voy terminando, cuando les digo que mi lucha no es contra sangre y contra carne, debo incluirme a mí misma. Mi lucha no debe ser tampoco contra mí misma. No debería estar atentando contra mi propio cuerpo. No debería estar agrediendo mi propia mente cuando me veo frente al espejo. Otro ejemplo que se ve reflejado aquí entonces sería: mi lucha no es contra mi cuerpo, sino contra los estándares de belleza que se establecen en los medios. Mi lucha no debe ser contra mi cuerpo, sino contra las situaciones contra las que estoy batallando. ¿Por qué voy a poner a mi cuerpo bajo ayuno? ¿Obligado? ¿Por qué voy a perder el apetito o a trastornar mi apetito, ya sea que no como o que coma de más, o que me alimente de forma poco saludable? ¿Por qué someter a mi cuerpo al insomnio, dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a algo que no está en mi control? Eso sería establecer lucha, guerra, batalla contra carne y contra sangre, contra mi cuerpo, que en realidad debería ser mi aliado, contra mi mente, atacándome con pensamientos agresivos a mí misma en lugar de que mi mente sea mi aliada, hacerla mi enemiga. Nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, dice Efesios 6:12 en la Biblia. Mi lucha va más allá. Mi lucha es contra el sistema. Mi lucha es evitando que ese sistema filtre en mi manera de pensar y de ver la vida. Mi lucha es contra la manera en la que estoy percibiendo mi entorno y la realidad. ¿Cómo estoy viendo? ¿Con qué ojos estoy mirando lo que me rodea? ¿Estoy viendo lo que me toca vivir como una crisis que me desarma, que me destruye, que derrama mi vaso? ¿O como una oportunidad para vaciar el vaso por completo? Si la gota derramó el vaso, mire, vacíe el vaso por completo. Tomemos acciones directas y claras. Vamos a vaciar ese vaso y vamos a aprovechar para lavarlo bien. Porque seguramente las primeras gotas que cayeron en ese vaso tienen tanto tiempo, pero tanto, que el fondo del vaso se ha llenado de lama. Está babosito, está resbaloso. Me voy a concentrar en que el vaso se derramó y en la gota que cayó y lo hizo derramarse, o de una vez vamos vaciando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Por qué digo este tipo de frases? ¿Por qué me lastima que se hable sobre este tema? ¿Por qué me he tomado tan personal aquello? ¿Por qué me hiere de forma mayor que a otras personas? ¿Por qué reacciono de cierta manera frente a situaciones que suceden en mi vida? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuánto tiempo llevan esas gotas primeras que van llenando ese vaso? No voy a dejar que se llene
de hongos. Ese vaso tiene tiempo para llenarse de gota en gota. Las primeras tienen que tener bastante tiempo. Voy a hacer una pausa. Voy a establecer bien contra quién es mi lucha. Y antes de lanzar ese grito, antes de lanzar ese juicio, antes de hablar enseguida, voy a guardar silencio y mirar hacia adentro. ¿Esto tiene fundamento? ¿Esto es una situación real sobre la que tengo que hablar? ¿O es solamente el reflejo de algo más profundo que me está molestando y que debe ser atendida? Para no permitir que las emociones negativas que no hemos atendido, las experiencias difíciles que no hemos visibilizado, que hemos puesto en negación o que hemos bloqueado o olvidado, no se conviertan en enemigos de mi propia paz mental. Mi lucha no es contra sangre y contra carne. Mi lucha tiene que ver con algo más allá, con algo profundo, con algo frío, sin sentimientos, algo que no está teniendo la misma batalla que yo, alguien que me está mirando desde un espacio de comodidad. Terminamos con esto. Y yo espero sus comentarios y sus mensajes privados sobre alguna cosa que haya mencionado que provoque conflicto, que no haya sido bien entendida, sobre la que tengan un punto de vista distinto, etc. De esto se trata, hacer comunidad y poner en línea los mensajes. Estoy muy acostumbrada, nuevamente les digo, a que mientras estamos hablando estos temas, pausamos lo que estoy diciendo para dar su opinión, para comentar, y eso es muy nutritivo, eso nutre el mensaje, y es algo que no tengo, que a medias puedo tener gracias a los comentarios que ustedes ponen o a los mensajes que envían, pero que no lo tengo necesariamente al instante. Entonces, si tienen esta oportunidad de expresar si algo les haya causado conflicto, no estén de acuerdo o tienen algo que añadir a lo que se ha mencionado, se los agradezco mucho. Es mejor que pausen eso que tratar de indagar y seguir hablando y extender el video y podamos seguir haciendo comunidad de esa manera. Trae mucho beneficio, trae mucha bendición que ustedes compartan su punto de vista. Seguimos orando por nuestra gente, seguimos orando por los sectores vulnerables, por la provisión que nuestra sociedad necesita en medio de un sistema que deja desprotegida a la gente más vulnerable. Y es necesario hacer los cambios, todos los cambios que podamos hacer en nuestras rutinas para hacerlas más saludables a nivel físico y a nivel mental, a nivel espiritual, que podamos hacerlo. Hay que pasarnos tips entre nosotros, hay que pasarnos herramientas, maneras de enfrentar crisis, todo lo que podamos compartir necesitamos hacerlo, porque nuestra lucha no es entre nosotros. Estamos todos y todas enfrentando en diferente magnitud o de diferente forma, pero estamos todas y todos enfrentando la misma crisis. No somos nuestros enemigos o enemigas. Entre nosotros no podemos ser nuestros enemigos. Estamos enfrentando una situación. Entonces, muchas gracias. Vamos a continuar con esta meditación en los comentarios y en los mensajes privados que envían. Y nos mantenemos en comunicación para el mensaje del próximo domingo. Dios les bendiga y muchísimas gracias.